Instituto de la Mujer de Toluca les da la bienvenida a nuestra segunda denominada Feminismo en México, Letras de Silencio, que será impartida por Sandra Sánchez y Brenda Michelle García Ortega, estudiantes de noveno semestre de licenciatura de Relaciones Internacionales, comprometidas con el desarrollo internacional de la sociedad, motivadas a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera con la finalidad de contribuir en el crecimiento de México y su gente. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por la invitación. Queremos, primero que nada, agradecer al Instituto Municipal de la Mujer de Toluca por darnos este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes el poco o mucho conocimiento que les queremos dejar el día de hoy. Somos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales y como internacionalistas estamos acostumbradas a observar y analizar la realidad que nos rodea y otras realidades. Entonces, el día de hoy queremos hablar de un punto que podemos compartir con el 50% de la población de este país, que es la realidad y experiencias compartidas que tenemos por el simple hecho de ser mujeres en este país. Y junto con esta plática queremos aspirar a un desarrollo libre y seguro para todas las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que sentimos la necesidad de hablar de esta cruda realidad que compartimos esta gran cantidad de población. ¿Podrían cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Y para eso vamos a desarrollar 3 temas principales. El primero es ¿por qué hablar de feminismo? ¿Cuál es la urgencia de hablar de feminismo actualmente en México? El segundo son las conductas que no vemos. Y es que para poder identificar estas conductas tenemos que asumir una responsabilidad, hacer conciencia y poder generar un cambio. Y tercero, del quiénes tenemos que hablar. Son estas personas que usualmente no están ni en el diálogo y mucho menos en la acción. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la urgencia de hablar de feminismo en México actualmente? Primero que nada, les presento aquí unos datos duros. Los feminicidios. 7 mexicanas son asesinadas cada día y solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios. ¿Qué es un feminicidio? El feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, y básicamente es la forma más extrema que puede existir de la violencia. Y si estamos hablando que esta es la forma más extrema que puede existir y hay 7 mujeres que son asesinadas todos los días, son datos que tendríamos que estar hablando. Por otra parte está el acoso sexual. En México, un 33% de las mujeres mexicanas señala haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Esto quiere decir que de las transporte público, al ir a la escuela, agredida sexualmente. Y por otra parte se encuentra el embarazo infantil, en el que México ocupa el primer lugar mundial de embarazo adolescente, con 365,000 nacimientos de mujeres menores de 16 años, de 19 años, perdón. Todos estos datos inspiran a la urgencia de hablar de feminismo actualmente en México y son parte muy importante por la cual tendríamos que tomar más en serio el feminismo. Y si hasta ahorita tú no conoces bien qué es el feminismo y de qué va, nuestro objetivo de hoy es que ustedes puedan entender que tendríamos que estar hablando del feminismo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la teoría feminista tiene más de 3 siglos. El origen se dio en el siglo XVIII con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791. Pero esta historia de más de 3 siglos ha desarrollado distintos tipos de feminismos en los que podemos encontrar ramas como el feminismo liberal, que se concentra en la igualdad de oportunidades, sustentado en los valores de libertad, autonomía y dignidad,
O podemos encontrar el feminismo realista, el cual busca más el enfoque de la subordinación en ámbitos tradicionales, como es el poder, el gobierno y la ciencia. Y también podemos encontrar el feminismo radical, el cual considera que el género es una construcción social. Y vamos a ahondar más en este tema. Pero todos estos tipos de feminismo tienen una esencia básica y un centro que podemos encontrar en tres puntos muy importantes. Consideran una desventaja histórica que ha colocado a la mujer en una posición de desigualdad. Consideran que las mujeres, por ser seres humanos, deberían de gozar de los mismos derechos y además buscan la igualdad, aspirando a eliminar la posición inferior de su género. La siguiente diapositiva, por favor. Es entonces cuando podemos darnos cuenta que las mujeres han caído en jerarquías imaginadas, en donde se considera a la mujer como una simple propiedad, pero que se construyó a base de un prejuicio cultural. ¿Y quién construye los prejuicios culturales? La sociedad. Es por eso que la violencia contra las mujeres no es un problema ni personal ni privado, sino social, que nos concierne a todos, ya que esta desigualdad ha conducido a patrones sociales violentos que se refuerzan con manifestaciones culturales, discursos religiosos, científicos, y que asumen a la mujer en esta posición de subordinada y generan un ambiente de inseguridad y violencia. La siguiente, por favor. Es entonces que tenemos que cuestionar desde dónde nace esta categoría cultural que se le da a la mujer. Y me refiero a categoría cultural porque si habláramos de una categoría biológica únicamente, hablaríamos que la mujer es aquella que tiene útero, ovarios, poca testosterona, mucho estrógeno y puede producir leche. Y esto se conserva exactamente igual a través del paso del tiempo. Pero no recae en esto, recae más bien en una categoría cultural que decide si puede tener independencia legal, si puedes tener la decisión de tener hijos o no, si eres profesionista o no, o aspectos básicos como si eres curvilínea o delgada. Y todos estos aspectos culturales van cambiando a través del tiempo. Hay una frase que me gustaría mencionar que dice, la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. Y es que la sociedad entonces es la que crea leyes, normas, derechos y obligaciones que reflejan más bien la imaginación humana en lugar de la realidad biológica. En esta diapositiva podemos ver dos mujeres, una del siglo XVIII y una del siglo XXI, que son completamente diferentes dentro de las categorías culturales, pero la categoría biológica es la misma. La siguiente, por favor. Lo mismo pasa con los hombres. Entonces, la masculinidad del siglo XVIII la podemos ver como Luis XIV, aquí representada, que usa una peluca, usa tacones, medias, una postura de bailarín y una espada. Cuando actualmente esa imagen de masculinidad en la que antes los hombres dominaban pintorescos y ostentosos, se podría ver como afeminada. Más bien ahora tenemos la imagen de Barack Obama, es un look mucho más sobrio y eso es lo que se considera masculino. Entonces podemos entender que es algo que va cambiando con el tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, y esto nos trae a la actualidad. El movimiento feminista en México el día de hoy, 2020. Por la época en la que vivimos, por supuesto que existe más convocatoria gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, existe más visibilidad de los fenómenos y más conciencia de las propias acciones. Generalmente por esta conciencia se llega a denominar a esta generación como la generación de cristal o que nos ofendemos de todo. Pero en realidad esto viene más atrás con los movimientos de lo políticamente correcto que llevan más de 40 años. Y pues en la actualidad, con esta convocatoria y el uso de redes sociales, podemos ver manifestaciones de más de 10,000 personas que buscan objetivos comunes. En este caso es hacer mayor conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres y niñas con el fin de prevenir y combatir la impunidad, protegiendo mejor a las víctimas e incrementando la responsabilidad de respuesta. La siguiente, por favor. Es entonces que se tiene una visión de las problemáticas sociales distinta, ya que utiliza un nuevo lenguaje y tiene nuevas herramientas.
ya que esta generación trae nuevos puntos de vista. Podemos ver aquí 3 ejemplos distintos en cómo visibilizar la violencia. El primero fue el 9 de marzo de 2020, que después de esta marcha de más de 10,000 personas, existió el Un Día Sin Nosotras, en donde se convocó a que las mujeres no fueran a sus universidades, no fueran a sus trabajos, no compraran en las tiendas, y según el economista generó un impacto económico de 30,000 millones de pesos. También podemos encontrar visibilizaciones más artísticas, como la canción Sin Miedo, que en 8 meses tiene más de 6 millones de visitas. Y por la parte jurídica, porque claro que también se necesita un cambio normativo en el que nos lleva a cuestionar quién está escribiendo las leyes, podemos encontrar la Ley Olimpia, la cual reconoce la violencia digital como un tipo de por primera vez en México. La siguiente diapositiva, por favor. Todo esto es importante. Aquí tengo unas imágenes que lo representan. Ya podemos ir a la siguiente, por favor. No, ¿la qué? La siguiente. Gracias. Pero al igual que tenemos esta visión que es muchísimo más expuesta, hay otro tipo que es lo que está socialmente aceptado, esta violencia que ya está culturalizada y que no vemos con tanta facilidad y que está presente en cualquier aspecto de la vida, pero no quiere decir que no esté ahí. El micromachismo, por ejemplo, menciona que es micro por su invisibilidad, ya que tiene estos patrones que ya les mencioné. Y es entonces necesario hacer un ejercicio de introspección y de conciencia para poder identificarlos y dejar de hacerlos invisibles. Cuando nosotros hacemos conscientes estas conductas o aprendizajes que tenemos, podemos entonces enfrentarlos. Con formación en feminismos, ya que siempre hay más que aprender, podemos desaprender y cuestionar lo ya asumido. No nos quedemos con el así me, así me educaron o así eran mis abuelos y mis papás, ya que nunca es tarde para cambiar estos aprendizajes. Podemos desmontar estereotipos y roles de género, lo cual es sumamente importante, y hacerlo notar cuando se detecte. No tengan pena ni miedo de decirle a alguien que su comentario es inadecuado o que su chiste no da risa. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que hacer conciencia de que se requiere un cambio cultural. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o incluso dicho el no seas nena o este juguete es de niñas o compórtate como una señorita o el calladita estás más bonita? Todas estas conductas que hemos interiorizado en realidad tienen un impacto y todas se pueden considerar como violencia. Tenemos que entender que estas frases tienen un significado y pueden generar un impacto violento en otra persona. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando un hombre tiene muchas mujeres, se va a considerar que es afeminado, y cuando una mujer tiene muchos amigos hombres, se va a considerar que es machorra. Y es así como hemos llegado a la asignación de roles de género. Cuando en realidad solo hay comportamientos, nosotros le hemos sumado un prejuicio dependiendo del género. Por ejemplo, cuando alguien se comporta de forma activa, se dice que la niña o la mujer es nerviosa o que el niño es inquieto. Si alguien se comporta de manera desinhibida, la niña es pícara y el niño es simpático. Entonces, hemos acreditado y le hemos reconocido ciertas conductas a los hombres o a los niños, ya que defienden lo suyo o dan su opinión o hablan fuerte o tienen carácter y todo se lo atribuimos como cualidades, cuando en realidad la mujer por las mismas conductas va a ser considerada como agresiva, egoísta, grosera, terca, impulsiva, incluso histérica. Es aquí donde nosotras tenemos que darnos cuenta, primero como mujeres, que hay una opresión interiorizada. Esto se llama hostilidad horizontal y es cuando dos miembros del mismo grupo social se dirigen hostilidades, como esa parte entre mujeres, decir es que está loca o es muy dramática, cuando en realidad no nos damos cuenta que todas estos puntos han sido aclamados por la sociedad y han sido construidos en nuestra contra. Em, También no solo incluye a las mujeres este cambio, y eso es algo que yo quiero razonar mucho el día de hoy. Todos los miembros de la sociedad son responsables y tienen que ejercer un cambio. Si tú te das cuenta que gozas de un privilegio, es porque un derecho no lo comparten los demás. Si tú puedes ejercer un derecho
y alguien más no lo puede hacer, no es un derecho, es un privilegio. La primera parte es entender que tú gozas de un privilegio y que puedes ser un cómplice en el marco del privilegio si no cambias esta conducta. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para concluir, me gustaría enfatizar esta diferencia en las ideologías. Volvamos a ver qué es el feminismo. Primero, el machismo es la superioridad del hombre sobre la mujer, o más bien la creencia de la superioridad del hombre sobre la mujer. Y esta misma creencia provoca discriminación y violencia. En la misoginia, por ejemplo, es el odio o la falta de confianza hacia las mujeres, que a su vez genera el rechazo y el desprecio hacia la mujer. Y aquí quiero ser muy clara, el feminismo no es lo opuesto al machismo y no es lo opuesto a la misoginia. Me refiero a que el feminismo no busca ser la superioridad de la mujer frente al hombre o el odio o la falta de confianza hacia los hombres. Por lo contrario, el feminismo es la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades a todos los seres humanos sin distinción. A lo que me refiero con el sin distinción es a esta esencia básica del feminismo a la que me referí con anterioridad, en la que la mujer, por ser un ser humano, debe de gozar de los mismos derechos que cualquier otro miembro de la sociedad. Es entonces aquí que me gustaría dejarles ese mensaje de considerar a todos los grupos sociales como parte de un cambio. No se puede enfocar el feminismo únicamente en las mujeres y el cambio no puede recaer solo en un grupo social. Necesita ser proyectado para todos los grupos sociales que involucran un contexto y una realidad social para entonces poder generar un cambio real que pueda ser visible ante la vida de todos. Acerca de este tema, a continuación mi compañera va a especificar más cuáles son estos grupos que existen pero que no vemos y a los cuales no se les presta tanta atención para la acción y para el diálogo. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, compañera. Yo les voy a hablar un poquito más sobre los principales grupos vulnerables que existen en México, con el fin sobre todo de concientizar y de hacer este momento un momento de reflexión sobre qué acciones, qué pensamientos estamos haciendo de manera correcta y cómo también nuestra forma de pensar y desenvolvernos en sociedad afecta a estos paradigmas que bien comentaba mi compañera Salma. Pues bien, primero que nada, los principales grupos vulnerables tenemos igual así mujeres indígenas de bajos recursos, también tenemos a la comunidad LGBTI, tenemos también a las personas indígenas, migrantes, niños y niñas adolescentes. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, básicamente los grupos vulnerables son privados de bienestar y oportunidades, y esto es gracias a que están subordinadas a esta comprensión y aceptación de la sociedad. Y esto es gracias a este paradigma social que hemos estado cargando durante muchísimo tiempo. Es decir, son aquellas personas que reciben un menosprecio generalizado por alguna condición específica, llámese económica, física, incluso mental a veces, o de sus propias raíces. ¿Y esto qué genera? Pues genera básicamente injusticia por esta opresión social, por lo tanto afecta a sus derechos fundamentales. Y bien, ¿cuándo aplica esto? Básicamente aplica cuando no existe la oportunidad de incorporación a la sociedad para condiciones básicas de bienestar y servicios básicos. Simplemente un ejemplo clásico es como ir al médico. Muchas personas desgraciadamente no tienen la oportunidad de siquiera acceder a ese derecho fundamental que es el derecho a la salud. Y ahora aquí me voy a detener tantito porque quisiera hablar justamente sobre que existe incluso una doble o triple vulnerabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una mujer en México, ya de por sí esa es la primera vulnerabilidad, ser una mujer en México, por toda la violencia sistémica que se vive actualmente. Pero ahora bien, si eres mujer y eres a lo mejor morenita o tienes una tez un poco más morena, eso también se vuelve una doble vulnerabilidad, porque tu tez no es blanca. Y normalmente nos han enseñado a lo largo de todo este tiempo que una tez blanca es más confiable que una tez un poco más morena. Y eso es completamente incorrecto y se debe de igual forma al paradigma social que traemos. Ahora bien, aumentemos de otra vulnerabilidad.
si eres mujer con tez morena y eres indígena, tienes una triple vulnerabilidad aquí en México. Y es algo que debemos de poner una especial atención porque no puede seguir ocurriendo esta situación, ya que lo único que estamos creando es este racismo, esta actitud de superioridad uno del otro. La siguiente, por favor. Gracias. En México básicamente estamos ignorando la situación, porque al fin y al cabo creo que ya prácticamente igual así la mayoría sabe de la situación, pero una cosa es saber de la situación y otra muy diferente es hacer algo al respecto, es hacer un cambio. Y esto pues básicamente es porque las personas o los grupos vulnerables no están recibiendo la atención necesaria por parte del Estado y además sus propios agentes transgreden directa o indirectamente sus derechos, menospreciándolos por la condición que puedan tener. Y esto, como bien les comentaba, es algo simplemente inaceptable que todavía hoy en día, siglo XXI, seguimos viviendo. La siguiente, por favor. Ahora bien, me voy a enfocar en esta parte de la discriminación porque la CONAPRED define la discriminación como dar un trato desfavorable o de desprecio no merecido a una persona o un grupo. ¿Y esto qué genera? Pues genera estos efectos negativos como la pérdida de derechos, desigualdad para acceder incluso a los mismos derechos fundamentales. Y lo único que estamos generando es este aislamiento de una parte de la sociedad, la violencia a la misma o incluso en un grado un poco más extremo la muerte de ese mismo o de esos mismos grupos vulnerables. Algunos ejemplos claros es básicamente negarles cargos públicos, prohibir el acceso al empleo a este tipo de personas o grupos vulnerables y diferencias salariales o de prestaciones, es decir, tú por ser mujer no vas a tener a lo mejor los mismos ingresos por estar en la misma posición que un hombre. O simplemente igual tú por ser mujer no puedes aspirar a cierto cargo público que a lo mejor requiera de una experiencia más masculina y simplemente es totalmente incorrecto esta parte. También aquí me detengo porque quiero decir que existen varios tipos de discriminación, no solo igual los clásicos que conocemos, sino más bien hay una discriminación por tu tipo de vestimenta incluso. Y esto se vive mucho, por ejemplo, cuando a lo mejor uno va a algún restaurante que tiende a ser elitista, tú vas igual vestido de forma ordinaria, con unos tenis, cita, o sea, vas con tu chamarrita y todo, llegas y ¿qué pasa? Que no te quieren atender. ¿Por qué? Porque tu forma de vestir no es como la apropiada para ese grupo elitista. Entonces, eso es una discriminación por tu tipo de vestimenta, porque a lo mejor uno tiene el poder adquisitivo para poder costearse igual algo de ese restaurante, pero por el simple hecho de la forma de vestir te tratan diferente. Y eso en cualquier lado. También ocurre mucho en las escuelas, incluso desgraciadamente con los niños. También otro tipo de discriminación es por tu tez de piel. Eres blanquito, eres morenito, eres morenita, eres muy blanca, eres muy blanco, entre otro tipo. Y esto también genera una especie de discriminación. Tenemos también la discriminación por la condición física o mental, que también igual así se vive diariamente, que de acuerdo a la condición que tienes también te tratan diferente. Y eso también es discriminación. La familiar con respecto a el linaje del que vienes, y esto normalmente se ve mucho con personas indígenas, como vienes igual así por parte de una comunidad indígena y a lo mejor, y tú como joven tuviste la oportunidad de salir adelante y de explorar este terreno a lo mejor universitario porque hubo una beca o algo, pero te discriminan por el lugar de donde provienes, y eso también es discriminación. Discriminación económica con respecto a los ingresos que tú tienes, con respecto a quién gana más o quién gana menos. Y el de religión y creencias también, porque seamos igual así razonables en este igual así siglo XXI, tenemos que tener más mente abierta de comprender que si bien aún en México sigue siendo la religión católica predominante a nivel nacional, tenemos también ya prácticamente todo tipo de religiones aquí. Tenemos igual la religión cristiana, tenemos la musulmana, tenemos la budista, tenemos mucho tipo de religiones y tenemos que, o sea, dejar ese tipo de estereotipos y paradigmas, porque si no generamos discriminación. Y por último, me voy a la discriminación física y con eso voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. Con respecto a la discriminación física, me voy a ir a estos moldes de belleza, igual que son básicamente las aspiraciones por paradigmas sociales, es decir, lo que la sociedad está aceptando como bello o como hermoso. En la primera imagen observamos igual una clásica Barbie, con la cual muchas generaciones de niñas pueden igual así pues ubicarla. La clásica Barbie así muy delgadita, cintura muy pequeña, cabello muy largo, rubio, claro, ojos igual así también azules. Y tenemos igual así que siempre usaba vestidito, tacones, como súper chula y así, pero a lo que voy es que también las otras dos imágenes que podemos apreciar de mujeres igual así que están prácticamente igual así desnudas, también son apreciables y también son un de belleza hermoso. De hecho, por ejemplo, en la antigua Grecia, el cuerpo relleno y piel luminosa, como lo vemos sobre todo en la tercera imagen, era prácticamente una aspiración a la belleza, era un molde de belleza en esos momentos de la antigua Grecia. Si nos vamos al Renacimiento italiano, las caderas grandes, estómago redondeado y pecho amplio era también un molde de belleza. Inglaterra victoriana, cintura ceñida, cuerpo robusto y rollizo, era también. Década de los 20 es cuando aquí empieza a cambiar un poco y se empieza a moldear a que sea una cintura plano, cabello corto, cintura muy pequeña. Si nos vamos al Golden Age de Hollywood en los 1940, lo que se aspiraba o lo que se esperaba de una mujer es que fuera curvilínea, prácticamente una figura tipo reloj de arena, pechos grandes y cintura muy delgada. Y un ejemplo clásico de aquí es Marilyn Monroe, que ya también la conocemos. De los 60 se aspiraba, también aquí empezó a cambiar otra vez un poco, porque se aspiró a que sean personas delgadas y con piernas muy largas. Y en los 80 vuelve a cambiar y se espera que, o lo que se aspira es que la mujer sea atlética, esbelta, con trasero con curvas y brazos torreados. En los 90 cambia extremadamente a que sea una mujer extremadamente delgada, piel pálida e incluso con una actitud desinteresada. Y aquí me voy a detener nada más rápido porque es importante esta parte de actitud desinteresada. ¿Por qué se esperaba una actitud desinteresada? Porque también la misma sociedad te condiciona a que tengas una especie de actitud de acuerdo al estándar o molde de belleza que se está recorriendo en esa época. En ese momento igual es cuando se involucra la sociedad. Y un ejemplo claro podemos decirlo que fue en los 20 cuando la mujer básicamente tenía o se aspiraba a que tuviera una actitud muy dócil, muy hasta cierto punto vulnerable con respecto a que solo se tenía que preocupar por las necesidades de su marido. Y es aquí donde también la misma sociedad moldea, porque si uno estaba en contra de eso, pues ya igual estaba prácticamente en contra y ya no era bella, ya no era bonita, sino que ahora era altanera, era grosera. Y por eso es tan importante este mismo destacamiento sobre la misma actitud y cómo moldea la sociedad, incluso no solo el físico, sino la actitud de una mujer que tiene que tener. Y pasamos por último a los 2000, donde se busca que sea un estómago plano, figura saludable, piernas largas y delgadas, y trasero y pechos grandes. Y ese es el que ahorita más nos concierne, sobre todo incluso al día de hoy. Pero si somos incluso realistas, podemos igual entender que también las cosas han cambiado. Incluso modelos igual plus size son igual ahora modelos incluso de Victoria's Secret y que ya igual estamos igual rompiendo ciertos estereotipos. Sin embargo, aún nos falta mucho por hacer, porque no solo podemos llegar a que en el ámbito del modelaje solo se esté aceptando y eso igual hasta ciertos límites. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte para poder mejorarlo. Siguiente, por favor. Porque ahora sí que tenemos que tener algo muy claro, esas condiciones biológicas que cada persona tiene, porque cada persona, cada mujer tiene un diferente tipo de cuerpo y es respetable y admirable y hermosa así tal cual como es, con rollitos, con estrías, con más, con menos, no importa, todos, o sea, todas son hermosas y esa diversidad de cuerpos y de mujeres es bellísimo y nos deberíamos de sentir orgullosos de esa parte, porque sin diversidad simplemente no podría existir la sociedad al fin y al cabo. Así que pasamos ahora con la parte de las mujeres y de este tipo de grupos vulnerables. Quisiera hablar primero que la mujer tiene
actualmente, como bien lo comentaba mi compañera Salma, una violencia y discriminación sistematizada en cada ámbito y en cada lugar en el que se encuentra. Y ahora sí que un estándar u obligación para erradicar con esto, en primer lugar, sería aceptar que existe este tipo de violencia sistematizada, aceptar que existen los problemas, pero incluso más allá de aceptarlo, tratar de hacer algo al respecto, no quedarnos callados, no quedarnos calladas si vemos que está ocurriendo alguna violencia igual así con una mujer, aunque no la conozcamos. Tenemos igual así que aceptar y hacer el cambio, pero empezando por uno mismo. Después corresponde a las obligaciones de garantizar mecanismos judiciales adecuados para poder enfrentar la situación, porque sin mecanismos judiciales adecuados estamos perdidos, porque no va a haber las sanciones correspondientes y las sanciones necesarias y justas para la reparación del daño, y eso está mal. Y como bien lo comentaba mi compañera Salma, desgraciadamente, o sea, de las mujeres igual así que básicamente van a declarar igual una denuncia sobre algún acoso, agresión, violencia, la verdad es que menos del 20% de esas mujeres termina igual así siendo enjuiciado y menos termina siendo igual así ya una sanción en donde termine el agresor en la cárcel o en prisión. Normalmente los dejan libres con una cuota muy aceptable y eso está incorrecto. Ahora, también por tercero es esta obligación del mismo Estado por implementar acciones adecuadas. Estamos hablando de que no es suficiente con que el Estado reconozca de, sí, hay feminicidios o hay tantos feminicidios diarios. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo al respecto con esos feminicidios? ¿Qué estás haciendo para garantizar la seguridad de tu ciudadanía? En primer lugar, sí, de las mujeres, pero también, como les comentaba, vamos a hablar de otros tipos de grupos vulnerables y esto es importante. No es suficiente con decir está ocurriendo. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a erradicar esta violencia que están viviendo? Siguiente, por favor. Ahora, para hablar también de otros grupos, pues hablando de personas indígenas, básicamente yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está existiendo esta vulnerabilidad y violencia y segregación social a los grupos indígenas? Y al fin y al cabo son nuestras raíces, es lo que nos hace prevalecer nuestra historia, la historia de la nación de México, de cómo nació. Por ellos, igual estamos tan igual así arraigados a nuestras raíces. Si no fuera por ellos, si no fuera por las personas indígenas, nuestra historia nacional se perdería. Y esto es gracias a que ellos mantienen y han prevalecido todas estas raíces que son importantes hoy en día. Y si estamos igual segregándolo socialmente o no dándoles las oportunidades adecuadas, creo que es algo que debemos de pensar ni siquiera 2 veces. No deberíamos de pensarlo, no debería ni siquiera de ocurrir. Porque ellos son nuestra historia y van a seguir siendo nuestra historia y merecen respeto y merecen oportunidades. Igual con los migrantes, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué existe esta intolerancia más bien? O sea, ¿por qué? ¿Acaso no somos México, los Estados Unidos mexicanos, no somos una nación multicultural y étnica? ¿Por qué esos prejuicios, incluso, por ejemplo, cuando hubo lo de la caravana migrante que iba nada más a venir o a pasar, ya igual de lo que haya dicho el presidente, ya esa parte, pero, o sea, ¿por qué estos prejuicios de van a llegar a robarnos el empleo? Yo me pregunto, ¿acaso no dicen lo mismo los estadounidenses de nuestros paisanos cuando van allá? Entonces, ¿por qué esa hipocresía por parte nuestra? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los estadounidenses también se quejan de que los mexicanos cuando van allá les van a robar el empleo. Y seamos realistas, nuestros paisanos igual así de allá no van a robarles el empleo a nadie. Prácticamente están haciendo labores, pues no forzadas, pero hasta cierto punto deplorables, por un bajo ingreso, y eso es simplemente injusto. Entonces no podemos decir acá lo mismo de que básicamente vienen a robarnos igual el empleo, porque no es así. Entonces, ahora sí que también tenemos que reconocer algo, que de cada uno de nosotros, de cada uno de los que me están viendo y de nuestras familias, existe mínimo un familiar, o por lo menos conocemos a un familiar que vive legal o ilegalmente en Estados Unidos. Y eso, o sea, es una realidad.
Entonces, ¿cómo podemos igual discriminar a migrantes que también igual así tienen una situación muy complicada en su país y que lo único que quieren es vivir, lo que único que quieren es bienestar, desarrollo, prosperidad para cada uno? Siguiente, por favor. Ahora, de los niños, niñas y adolescentes, pues yo creo que los que hay que destacar en esta parte es que hay un ataque mediático, un exceso de basura de medios de comunicación, de estas aspiraciones ideales y obsesión en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora como todo igual así se vive en las redes sociales, entonces cada imagen que ven nuestros niños, las niñas, los adolescentes, pues es una aspiración irreal a la que están pues queriendo llegar y no van a poder llegar porque simplemente normalmente las imágenes que nosotros vemos de ciertos modelos, de ciertos igual así personajes, pues al fin y al cabo están modificadas e incluso igual así a través de Photoshop. Y eso es simplemente pues algo que debería de consternarnos. Ahorita deberíamos de poner una especial atención con respecto a las redes sociales y a estas aspiraciones, porque está generando una dependencia a ser, bueno, a su ser y a su forma de autoestima. Lo que hacen las redes sociales y estos modelos es moldear su personalidad. ¿Para qué? Para tratar de ser aceptados por la sociedad. Y de verdad, ¿esto es lo correcto? ¿De verdad es lo correcto aspirar por esto? Yo creo que no. Con respecto a la comunidad LGBTI, pues tengo que decir que primero tenemos que identificar qué significa cada una de estas letras. Entonces, nada más lo voy a hablar rapidísimo, que bien, la L es por, básicamente, lesbiana, que de hecho, incluso la palabra lesbiana proviene de la isla Lesbos, en Grecia, si no lo sabían, y es básicamente es cuando una mujer siente atracción romántica y sexual por otra mujer. Eso es ser lesbiana. Gay, la G, es de un hombre que la atrae igual romántica y sexualmente otro hombre. La B es básicamente también es de un mismo sexo, la atrae ambos sexos, es decir, a una mujer la atrae el sexo femenino y masculino y a un hombre también. Ahora, la primera T es por transgénero y normalmente aquí ubicamos a la mujer transgénero que es asignada como hombre al nacer, pero percibe su identidad de género como femenina, pero no realiza ninguna modificación corporal y esto es muy importante, porque solo lo único que desean es pertenecer al sexo opuesto, pero no realizan ninguna modificación. El transvesti, que es la segunda T, es básicamente una expresión de género y de esto voy a hablar un poco más adelante, pero es que el hombre se maquilla y viste como mujer, se expresa con su modo de vestir, su vivencia personal. A veces lo hacen de forma exagerada, pero es su forma de expresarse. Igual no hacen ninguna modificación, solo se visten como mujer. La tercera T, que es transexual, es la convicción y sentimiento de pertenencia al sexo opuesto al biológico. Es decir, aquí sí buscan modificar sus características sexuales y físicas. Y es a esto lo que se le llama proceso transexualizador, que es a través de una terapia hormonal hasta llegar a la parte de la operación. Y la I significa intersexual. Y este es básicamente en un mismo individuo, mujer o hombre, se tienen características sexuales de ambos sexos, masculinas y femeninas. Y de esto existen casos igual así muy variados porque pueden ser a veces más masculinas o a veces más femeninas. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto igual así a la identidad de género, aquí igual también voy a hacer una breve pausa porque hay que también definir y dejar muy en claro qué es identidad de género, qué es expresión de género, qué es, ahora sí que el sexo asignado al nacer y cuál es la orientación sexual, porque son son temas totalmente diferentes. Primero que nada, la identidad de género es básicamente cómo tú piensas de ti mismo en tu cabeza, cómo te interpretas a ti mismo y sientes lo que está sucediendo a tu alrededor, pero es un proceso interno, es un proceso tuyo y puede o no corresponder al sexo asignado al nacer. Esto básicamente se diferencia entre que la identidad de género puede ser hombre, mujer o ahora sí que un ámbito intermedio que puede ser el queer.
La expresión de género es cómo te demuestras en base a estos roles tradicionales de género. Es generalmente a través de tu forma de vestir o comportamiento. Y esto es básicamente a lo que podemos distinguir entre femenino, masculino o andrógino, que es una opción en medio. El sexo asignado al nacer se determina explícitamente según ya tus órganos, hormonas y cromosomas. Igual, y todo esto es cuando naces, específicamente cuando naces. Es aquí cuando podemos diferenciar entre femenino, que tiene vagina, ovario y cromosomas XX, masculino, que tiene pene, testículos, cromosomas XY, y una opción en medio que se llama intersexual, que es lo que comentaba, que es la I de LGBTTI, que es donde tiene igual así de ambos sexos, un poco de ambos sexos. Y la orientación sexual es básicamente quién te atrae física, emocional y espiritualmente. Se basa ahora sí que en el sexo o género, pero en relación al tuyo. Y es aquí donde podemos distinguir el heterosexual, que es cuando te atrae alguien del sexo opuesto, homosexual, cuando te atrae alguien de tu mismo sexo, o bisexual, que te atrae ambos. Y quiero hacer una distinción y quería igual así mencionar esto, porque también es importante mencionar y dejar muy en claro que actualmente también no solo mujeres y grupos indígenas viven violencia, que ya lo hemos visto y que es muy grave, sino que también la comunidad LGBTI vive también mucha violencia y vive mucha discriminación. Y al final del día, como bien lo comentaba mi compañera, el feminismo lo único que busca es esta igualdad, este respeto, pero por todos, no solo por uno, sino por todos. Sí, si bien hay diferentes tipos de ramas de feminismo, podemos destacar esta búsqueda por la igualdad de todos, porque al final lo que nos une o lo que nos debería de unir es esa misma discriminación que vivimos, siendo mujer indígena, siendo niño, siendo adolescente o incluso siendo igual así parte de esta comunidad. Lo que nos debe de unir es eso, esa discriminación que vivimos. Y es por eso que yo lo quería comentar y dejar muy en claro, porque son términos que deben de quedar en claro para poder comprender el por qué se está llevando a cabo esta discriminación. Y yo me pregunto ahora sí, bien, ¿por qué la discriminación a todos estos grupos vulnerables? ¿Dónde quedó la parte de la libertad, que viene siendo un derecho fundamental desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Por qué la sociedad nos tiene que condicionar a quién amar, a quién debemos querer o quién incluso debemos ser, cómo debe de ser nuestra forma de vestir y cómo tiene que ser nuestra apariencia física? ¿Por qué igual nos tenemos que dejar llevar por ese lado? Me pregunto, ¿acaso estamos viviendo o solo estamos existiendo? O más bien sobreviviendo a los estándares de belleza o a los paradigmas sociales que limitan nuestra propia felicidad y nuestra propia libertad, básicamente. La siguiente, por favor. Y bien, igual para ir finalizando igual así esta exposición, esta conferencia, quisiera platicarles de estos desafíos que destacamos. ¿Por qué nada más colocamos dos? Porque creemos que básicamente de estos dos se deslindan todos los demás desafíos. Porque bien, de la pobreza es que no se está garantizando ni el bienestar ni el cumplimiento de derechos fundamentales. Y esto como por ejemplo tenemos la salud. Simplemente las instituciones de salud pública aquí en México son deplorables, deficientes y simplemente dejan mucho que desear. IMSS, ISSSTE. Y un ejemplo también muy claro de práctica de este igual así desafío que tenemos en cuestión igual así de salud, de nuestras instituciones de salud pública, es igual ahorita con la pandemia. ¿Cuántas personas igual que desgraciadamente no tienen el poder adquisitivo suficiente como para costearse igual un hospital privado, tuvieron que ir a un hospital público porque pues al fin y al cabo es algo que nos garantiza el Estado y pues básicamente no hubo respuesta, hubo muchas personas que se quedaron sin cama, hubo muchas personas y les aseguro que mínimo conocemos igual a una de cada una de nuestras familias que se quedó sin atención médica, sin cama y que básicamente estuvieron muriendo afuera igual así de estas instituciones. Y esto nos tiene que hablar de este sistema de salud tan deplorable y tan, pues tan triste que tenemos, igual así deficiente que tenemos aquí en México y algo que se tiene que cambiar totalmente.
Con respecto igual así también, a un ejemplo también, otro igual de pobreza es la nutrición, porque si hay una subida de impuestos, pues obviamente ya no te va a costar lo mismo la canasta básica. Y si ya no te cuesta lo mismo, ya no puedes adquirir ni siquiera la canasta básica, porque suben los impuestos y ya tienes menos ingresos, y con toda esta situación también que hemos pasado con la pandemia, pues igual el contexto igual económico cambia y ahora ya recibes menos o incluso te quedas sin trabajo. ¿Y qué haces? Y esa cuestión de nutrición, de alimentación también afecta, y desgraciadamente más a nuestro sector pobre, que de por sí ya muchas más personas igual están en condición de pobreza, incluso pobreza extrema en México. Y eso es algo a lo que hay que ponerle también mucha atención y es un gran desafío por tomar en cuenta. Y otro desafío incluso, o bueno, otro ejemplo de un desafío de la pobreza es la educación de calidad, porque desgraciadamente no hay educación de calidad en zonas rurales. El sistema educativo en México también es deplorable, deja también muchísimo que desear. En las escuelas públicas luego los maestros no asisten o luego empiezan a hacer sus marchas, incluso nada más porque no quieren que los evalúen, lo cual igual, seamos honestos, deberían de evaluarse también los maestros. Todos igual así tendríamos que siquiera evaluarnos en este momento nosotros mismos sobre si estamos realizando bien o no nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos en sociedad. Entonces, creo que el sistema igual educativo es deplorable y afecta más a este tipo igual así de población, que al final pues somos todos al fin y al cabo. Y otro segundo desafío es la violencia y el abuso, porque también están presentes diariamente, no podemos igual hacernos de la vista gorda en este tema. Simplemente, pues, una mujer caminando sola en la calle, cuando igual así no nos ha pasado incluso como mujeres que vamos caminando solas y de repente que recibimos un piropo o que de repente igual así nos voltean a ver las miradas, entre muchos otros, y es una violencia. Otro, por ejemplo, ¿quién se podría imaginar un transvesti estando en transporte público? También igual la violencia y discriminación que a veces ni los dejan pasar al transporte público. ¿Por qué? Porque los conductores o choferes al fin y al cabo son unos machistas y misógenos que no quieren igual tener esta mente abierta para comprender también esta diversidad que ya existe en México y que debemos de entenderla y que debemos de tener la mente abierta. Y ahora bien, imagínense un niño indígena en una escuela igual así pública, incluso aquí en Toluca. ¿Qué violencia y qué discriminación no va a recibir igual así, ahora sí que el pobre niño? Cuando igual así no tiene ninguna culpabilidad y lo único que quiere es desarrollarse educativamente. Yo les pregunto, ¿de verdad todo esto es correcto? ¿De verdad? Con respecto igual al sector salud y sector educación, pues sí, depende mucho hasta cierto punto de los gobiernos, pero también depende mucho de las acciones que estamos llevando a cabo cada uno de nosotros desde nuestras propias trincheras. Siguiente, por favor. Y bien, para terminar igual así esta conferencia, nada más quisiera comentar de estas políticas públicas que nosotros igual, pues, o bueno, nosotras proponemos con respecto igual al análisis y también a la investigación que se realizó. Y creemos que de lo principal es estos principios que debemos de tener todos desde nuestras propias trincheras, desde nuestra propia forma de pensar, desde nuestras casas, debemos de llevar a cabo estos principios. Equidad, justicia, igualdad de oportunidades, respeto a la dignidad. Y esto es algo simplemente que cuando uno lo realiza y uno de verdad respeta esa dignidad, tanto de uno mismo como de las demás personas, pues propicias que exista esta libertad también. Propicias igual así que las personas, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser individuos, tienen el derecho a la dignidad, tienen el derecho a la libertad y a tomar sus propias decisiones, a decidir a quién amar, quién ser, cómo comportarse, cómo vestir. No debemos dejarnos llevar por estas limitaciones sociales, por estos paradigmas sociales que hemos estado acarreando y que hemos estado acarreando durante mucho tiempo. Entonces, cuando empecemos a respetar con dignidad a todos, incluyéndonos a uno mismo, es cuando también las cosas van a cambiar. Porque yo, no por ser a lo mejor y heterosexual, significa que yo no voy a respetar a alguien que es homosexual. Eso estaría simplemente mal, sería discriminatorio, sería horrible. Yo tengo que respetar a todos por el hecho de ser ellos, porque
¿Qué mejor cosa que la diversidad y qué mejor cosa que respetar y ver la belleza en cada uno de nosotros? Sea como sea y sea el físico que sea, no tiene nada que ver eso con el respeto por la diferencia y aceptación de los demás. Aunque tengas una discapacidad mental o física, eso no tiene nada que ver con que las personas no merezcan el respeto. Todos lo merecemos y todos merecemos la libertad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres. Vengas de donde vengas, seas como seas, no importa. Tenemos que tener esa apertura a la accesibilidad por parte de todos, que la igualdad de oportunidades sea para todos. Y que bien, pues ahora sí que con esto podamos igual así realizar el cambio en cada uno de nosotros y con los demás para aspirar, a lo mejor sí, a una especie de utopía, podríamos llamarlo. Pero qué mejor utopía que respetarnos unos a otros y respetar la diversidad actual. Siguiente, por favor. Sí, y es la última. Gracias. Y bien, con esto termino igual así con esta frase, que es bien, cuando rompemos los patrones, nuevos mundos emergen. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando rompamos con estos patrones sociales y paradigmas sociales, es cuando por fin nuestra nación, los Estados Unidos mexicanos, va a crecer. Es cuando todo igual así va a mejorar. Pero hasta que no rompamos esos patrones, primero con uno mismo o con una misma, y después hacia con los demás, este mundo no va a cambiar. Muchas gracias igual así por su atención.